Perfecto, vamos a comenzar con una breve oración, así como están en silencio. Vamos a guardar un momento de silencio en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a guardar un momento de silencio. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti, que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, como les habían mencionado, mi nombre es Cristian Huerta, soy misionero laico y pues me pidieron compartirles alguna temática. Yo lo que estoy haciendo para esta cuaresma en algunos grupos que estoy asistiendo es ir compartiendo un poco de las sentencias de los que se llaman padres del desierto, ¿no? Un poquito para poner un poco el contexto. Como saben, los primeros siglos, después de que Cristo asciende a los cielos, de que resucita y asciende, se vinieron varias persecuciones para los cristianos, ¿no? Prácticamente 4 siglos que se vinieron de puras persecuciones. Pero después, con el emperador Constantino, vino la paz, ¿no? Y hubo un grupo de hombres y mujeres, porque se suele decir padres del desierto, pero son padres y madres del desierto, fueron hombres y mujeres, que al ver que sin las persecuciones muchos entraron en comodidad. Generalmente la iglesia florece más en persecución. En todas las historias, en el país que sea, ustedes investiguen, y cuando ha habido más persecución ha florecido más. Y cuando la iglesia inclusive es consentida por los gobiernos, por los estados, por los reyes, etcétera, etcétera, de pronto, no sé, pasa un fenómeno en donde se adelgaza la práctica de la fe y se empieza a relativizar. Entonces hubo grupos de hombres y mujeres que al ver esto se retiraron al desierto. Se retiraron al desierto para vivir una vida pues más de penitencia, de oración, de ayuno, de varias cuestiones, ¿verdad? Y estos son los que se llaman padres y madres del desierto. Ahora, fueron unos grandes santos y grandes santas, pero curiosamente no lo eran cuando se fueron, ¿no? Los padres del desierto en general hablaban de que se iban al desierto porque ellos eran cuadrados y no redondos, ¿no? Es decir, que en mi caso, pues no me hubiera al desierto, ya redondo estoy, ¿va? Entonces, hay más de uno quizá posiblemente que aplique, ¿va? Entonces, pero no, a lo que se refiere con cuadrados y no redondos es de que un cuadrado tiene picos, ¿va? Y toda la persona que se quiera relacionar con un cuadrado es incómodo, ¿va? Primero porque está cuadradito, ¿va? Y no sabes, para entrarle te puede picar, ¿va? Con las esquinas, ¿va? En cambio, lo redondo se veía más como en la cuestión de que se puede acceder a esa persona. ¿Acercarse? Entonces sí, es que se puede acercar más, o sea que es una persona más noble, más amable. Entonces, hoy tenemos inclusive un término, ¿eh? Cuando decimos que esa persona es muy cuadrada, decimos que es una persona generalmente necia, ¿eh? Es que no lo sacas de su necia, terca, ¿va? Como tal. Pues los padres y madres del desierto comenzaron así, ¿va? Diciendo que por ser cuadrados también se iban al desierto, porque si se quedaban en la ciudad, como ya había paz y todo esto, no iban a pulir las esquinas, ¿va? Entonces tenían que ser, para llegar a ser redondos. Entonces, aquí se empezaron a escribir, porque ellos no escribieron estrictamente algo, lo que se llamaban apogemas, ¿no? Que técnicamente son como frases o enseñanzas pequeñas
que daban estos padres cuando se les consultaba. Algunos iban al desierto, gente de ciudad, etcétera, y le preguntaban a tal, generalmente se les llamaba abad o padre, ¿va? Al abad X le preguntamos esto y nos dijo. Entonces los primeros cristianos registraron varias de estas sentencias o apologema, y es una gran riqueza espiritual que se tiene. Yo nomás les voy a dar algunas frases del apartado de para avanzar en la vida espiritual. Entonces estas sentencias tienen el enfoque de cómo se puede avanzar mejor en la vida espiritual. Dice, empezamos por el apologema número 3. Bueno, ok. El apologema número 3 dice, dijo San Gregorio, de todo bautizado, Dios exige 3 cosas. Una fe recta para el alma, dominio de la lengua, castidad para el cuerpo. Que son 3 cosas que llevan mucho los padres y madres del desierto. Una fe recta para el alma. Ojo con esto, fe recta para el alma. No estamos hablando de fe rígida. Esto hoy el Papa Francisco lo habla mucho. Nosotros tenemos que tener una fe recta o una fe firme, no una fe rígida. ¿Cómo se puede identificar esto? El rígido tiene una fe que termina asfixiando. Asfixia al Espíritu Santo, la influencia del Espíritu Santo y a todo el que se le ponga. ¿Va? ¿Por qué? Porque es una persona terca en su concepción de la fe y no se abre. Todo lo que no le entra en su cabecita en cuestiones de la fe y en el soplo del Espíritu Santo se asfixia. ¿Va? Entonces las cosas tienen que ser como Él quiere. En cambio el firme, por ejemplo, yo puedo caminar con firmeza, pero camino. ¿Alguien rígido camina? No, alguien rígido que está estancado. Entonces aquí fe recta se refiere más a una fe firme, más sólida, no rígida. Dominio de la lengua es lo que más practicaron los padres del desierto. Precisamente en el desierto, con poca gente o con nadie, prácticamente se terminaba hablando y vieron la riqueza de el poder hablar poco. Porque esto ya después, creo que era Santa Teresa de Ávila que decía que el que está acostumbrado a hablar mucho, tarde o temprano se puede equivocar, por pura probabilidad. O sea, el que termina hablando mucho, aunque hable bien, tiene más probabilidad de que se equivoque. Esto es como básicamente lo que hacen los seguros con los carros. ¿Cuántas millas manejas? No, pues yo como misionero que manejo un montón, etcétera, pues entonces dicen, oye, tú tienes una más probabilidad de que puedas chocar que una persona que nomás de su casa al trabajo, ¿no? Igual, nosotros tenemos el carro de la lengua y entre más la usemos, más probabilidad tenemos de pecar con la lengua. Entonces dice, dominio de la lengua y castidad para el cuerpo. Esto daría para un tema muy largo, no me da tiempo, pero simplemente les digo que hay que tratar de no confundir castidad con abstinencia, porque casto no se reduce a no tener relación o intimidad, ¿verdad? Por ejemplo, una pareja que se enojan, están molestos, generalmente no terminan teniendo intimidad, viven juntos, se acuestan en la misma cama, pero no tienen intimidad. ¿Hay virtud en eso, de no tener intimidad por estar enojados? No son castos, son abstinentes, están teniendo abstinencia, pero la abstinencia no es virtud. La castidad puede incluir la abstinencia, dependiendo de la vocación. Por ejemplo, para los solteros es siempre, para los casados se tiene que amoldar a la circunstancia del matrimonio, ¿va? A una paternidad responsable. Digo, el tema es muy largo, pero castos tendremos que ser todos. ¿Por qué? Porque la castidad brota del amor. Es el orden de la sexualidad de acuerdo al amor. Hay un grupito en la Florida que yo les hacía un poquito de carrilla porque su grupo se llamaba Castos por Amor. Y yo les decía, eso es pleonasmo, es como decir subir para arriba, bajar para abajo. Porque ¿puede haber casto sin amor? No. Puede haber abstinente sin amor. Pero casto sin amor no, porque la castidad brota del amor. Es un orden en la sexualidad que brota del amor, ¿no? Entonces, pero bueno, yo entiendo el término, pero se me hace chistoso de que se llamaban castos por amor, ¿no? Es como decir subir para arriba, bajar para abajo, métete para adentro, salte para afuera, ¿no? Entonces, básicamente. Entonces,
Otra sentencia de los padres del desierto para poder avanzar en la vida espiritual. Dice, el abad Evagrio refiere este dicho de los padres. Una comida habitualmente escasa y mal condimentada, unida a la caridad, lleva muy rápidamente al monje al puerto de la apatheia. ¿Qué es apatheia? De una vez se lo digo. Es la impasibilidad, es decir, que no te roben la paz. Repito, ya cuando sabes lo que es apatheia, vuelvo a leer nuevamente esta sentencia de los padres del desierto. Una comida habitualmente escasa. Los padres del desierto decían que siempre es bueno quedarse con un poquitito de hambre. Con un poquitito de hambre. Una comodidad habitualmente escasa. De hecho, también los chinos, que no son cristianos, pero los chinos tienen un refrán que dicen, a los hijos es bueno educarlos con un poco de hambre y con un poco de frío. Porque cuando los niños comen de lo que se les pega la gana y se atragantan, y muchas veces ustedes, muchos me imagino que son migrantes, han pasado carencias en sus países y yo no entiendo cómo consienten demasiado a sus hijos acá. ¿Verdad? Acá el niño, ¿qué quieres? Hamburguesita, etc. ¿Cómo te decía tu mamá? Hay frijoles. No quiero, pues no comas, o sea, es lo que hay, punto. Entonces, pero dice los padres del desierto, una comida habitualmente escasa, esto aplica mucho para la Cuaresma, una comida habitualmente escasa y mal condimentada. No significa que por maldad le vayas a poner más de sal para la comida del esposo, sino que significa que tener el control, porque cada quien se analiza, o sea, aquí no saquen el cobre, cada quien se revisa. Cuando tú pides, no sé, tu hamburguesa, tu hot dog o cualquier cosa, sobre todo en tiempo de Cuaresma, lo pides con todo lo que te gusta, que tenga esto y que tenga el otro. Aquí es lo que nos dicen los padres del desierto. Para avanzar en la vida espiritual, a veces es, sí, cómete tu hamburguesa, etcétera, pero ahora no te la comas con el ketchup que te gusta o con el picante que te gusta. Quítale algo. Una comida habitualmente escasa y mal condimentada, unida a la caridad, siempre la caridad, porque hay personas que puedan ayunar mucho y no se dan cuenta que lo que te ayunas se lo debe de comer el que viene ayunando toda su vida, es decir, el pobre. Porque algunos salen ganando. Ok, yo ayuno, pues no gasto en tal comida, etcétera, pero engorda tu cuenta de banco, por lo que te ahorraste. No. El ayuno cristiano es lo que tú te ahorras o lo que tú te abstienes, la comida que tú te abstienes, que otro la coma, que es el pobre. Entonces, dice, una comida habitualmente escasa y mal condimentada, unida a la caridad, lleva muy rápidamente al monje al puerto de la apatheia, que es la impasibilidad. No consiste en la extinción de las pasiones, sino en su perfecto dominio en aquel que está estrechamente unido a Dios. No te quitan la paz, ¿verdad? Con esto de mal condimentada, también ahorita se me acaba de venir otro ejemplo, y esta es experiencia personal. Yo tengo solamente una semana de ropa, 7 camisas y 7 pantalones y listo, todas negras y mis jeans y mis sandalias, punto. Y en chamarras. Y hasta que estén muy, muy, muy desgastadas, etcétera, parece que no sirven, es que yo compro algo y entonces saco uno y entro otro. Nunca tengo más ropa que tengo. Pero a veces me ha servido mucho que alguna camisa, alguna chamarra, alguna cosa que del todo ya no me acomoda, es incómodo, es como también la comida mal condimentada. Es bien bueno que en tu closet tengas una camisa que no necesariamente te gusta y que te la pongas, porque ahí guardada no va a servir nada. Porque al ponértela, ese día que tú te la pones, vives un poco una incomodidad, ¿verdad? Un tipo de control, ¿verdad? Porque si tú quieres tener solamente ropa de la que te gusta, etcétera, y me estaba pasando con una chamarra que sí ya me estaba bastante incomodando, entonces dije, bueno, la voy a donar y agarro otra, entonces agarré otra, pero me cabía bien, pero a la hora de manejar veo que me incomoda de los hombros. Y digo, como que el Señor dijo, no, te zafas de una, ahí te va la otra, ¿verdad? O sea, entonces es bien bueno que no tengas siempre hasta en las necesidades básicas, como es la comida, el vestir, etcétera, todo lo que te gusta, ¿verdad? Y si uno empieza con esto, puede llegar a la apatheia, que es esta impasibilidad, es decir,
más difícilmente te van a poder quitar la paz, ¿no? Otra sentencia de los padres del desierto. El abad José de Tebas dijo: 3 clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. En segundo lugar, los que obran con toda pureza delante de Dios, sin mezcla de nada humano. Y en tercer lugar, los que se someten y obedecen a su Padre espiritual, renunciando a su propia voluntad. Me voy a quedar solamente con la cuestión, la primera. Dice, primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. Yo prácticamente desde 2021 que me infecté por COVID, estuve hospitalizado muy mal, me vieron unos síntomas, todo, todavía no le hallan a muchas cosas que estoy teniendo de salud. Yo lo he visto en carne propia. Y es por eso que yo le digo a la gente que uno tiene que estar alerta de la cuestión del demonio, porque uno creyera que sin paranoias, ¿eh? O sea, nuestra religión no es la religión del demonio, que a veces se habla más del demonio que de Cristo, ¿eh? Pero tampoco podemos, como en algunos grupos de iglesia, que parece que el demonio ya no existe, que es una cuestión, es una figura de la Biblia como para decir que es el mal, ¿verdad? Pero estrictamente hablando no existe, ¿verdad? Es como el mal, así en abstracto. Y no. Y lo que yo les digo es que tengan cuidado con esto, sobre todo en su vida espiritual, porque el demonio es cero compasión. Cero compasión. No crean que, por ejemplo, si tú dices, ay, pues la estoy pasando, estoy hospitalizado, estoy enfermo, como que el demonio diga, bueno, no le voy a tentar porque de por sí ya está sufriendo. No, entre más débil te ve, va a brincar sobre ti. O sea, lo del demonio es serio, hermanos, ¿eh? Les puedo decir, te ve triste, deprimido por alguna situación, no creas que dices, no, ya tienes suficiente con eso. No, con mayor razón se te va a ir para darte la estocada final. Entonces, uno tiene que estar súper preparado en estas cuestiones, ¿va? Por eso dice aquí el Padre decía, 3 clases de personas son gratas a los ojos de Dios. Primero, los enfermos que padecen tentaciones y las aceptan con acción de gracias. Tener tentaciones no es pecar. Aceptar la tentación es el pecado. Yo tengo una frase que digo, tentación vencida, virtud crecida. Por eso le agrada a Dios. Si yo tengo una tentación en cualquier materia, ¿verdad? Una tentación, y la rechazo, no quedo igual. Crecí en virtud. Porque a veces alguno dice, oh, ya me llegó la tentación, la voy a tratar de rechazar y todo eso. Y la rechazas y bueno, ok, ¿dónde estaba? Sigo caminando. No, ya avanzaste. Siempre que se vence una tentación no quedas igual, quedas mejor, ¿eh? Entonces, y lo otro que yo les puedo decir también, el demonio es infinitamente más inteligente que nosotros, pero en alguna cosa es tonto. En donde te tienta, te está avisando que es ahí donde Dios quiere hacer una obra. El demonio no trabaja de a gratis, no te va a tentar en una cosa que él ve que no va para ningún lado. Entonces, si pecas mucho con la lengua, con el chisme, con todo eso, muy probablemente Dios tiene una misión con la lengua, pero en sentido positivo. Y por eso Él la pervierte. En donde te tienta el demonio, ahí te está diciendo, por eso en esa parte es tonto el demonio, porque te anuncia clarito dónde Dios quiere sacar algo, ¿no? Por eso lo distorsiona. Siguiente sentencia de los padres del desierto. Dice, el abad pastor dijo, la guarda del corazón, el examen de sí mismo y el discernimiento son las 3 virtudes que guían al alma. La guarda del corazón no se refiere a este corazón físico. El corazón en el sentido cristiano o bíblico es lo más profundo del ser humano, ¿eh? El examen de sí mismo, el examen de conciencia, que no solamente tiene que ser a la hora de la confesión. Todos los días tendríamos que mínimo en la noche hacer un examen breve, chiquitito, ¿eh? Algunas veces la iglesia decía que después del Ángelus, al mediodía, frenaras y revisaras nada más las horas que tienes de despierto hasta el mediodía. Entonces, si despertases con un genio, ya ofendiste a tu esposo, a tu esposa, etcétera, y al mediodía paras y haces nada más un examen breve, etcétera, dices, pues, ¿sabes qué? El resto del día lo compongo de alguna manera.
Pero quien nunca se está revisando su conciencia, de pronto se mete en pecados y ya cuando quiere salir trae aquí el agua hasta el cuello. La guarda del corazón, el examen de sí mismo y el discernimiento. Y en este sentido, a mí me da tanta pena, bueno, aquí tenemos un cuadro del Papa Francisco, que hoy se está alentando al interior de la iglesia por varios grupos y todo esto, una versión al Papa Francisco, cuando más allá de las limitaciones que tenga, es una tremenda bendición de Dios, sobre todo en temas de discernimiento. Mucha gente está diciendo que es confuso, que es ambiguo, me dejo más confundir esa frase del Papa Francisco. No, mejor di que eres perezoso para discernir. El Papa no está metiendo confusión, el Papa quiere que maduremos, que nos quitemos ya el pañal. No nos va a dar la comidita toda premasticada. Son tiempos tan difíciles que tienes que aprender a discernir. Nosotros nos quisiéramos nada más con la típica, ¿va? No, a mí nomás dime, esto es sí, esto no, hasta aquí es pecado, hasta aquí no es pecado, etc. Entonces empezamos con cosas, por ejemplo, la otra vez con una situación que me pasó muy lamentable en una iglesia que vi, con una mujer que vestía inmodestia, pero yo les decía, a ver, la modestia en el vestir es una virtud, pero, a ver, defínanme bien. Modestia es la falda hasta aquí, 1 centímetro más abajo, 1 centímetro más arriba. Entonces luego también no entendemos muchas cuestiones, ¿va? Entonces, esta mujer, por ejemplo, que venía inmodesta, ni siquiera iba a parar a la iglesia, pero sintió en su corazón el irse a confesar. Pero otra mujer la sacó porque venía inmodestamente. Entonces, hay muchas situaciones, con la familia, por ejemplo, madres que se enorgullecen de decir, yo trato igual a todos mis hijos. Terrible, porque tu primer hijo pasa una mosca y ya está llorando, es sensible a más no poder. Y si tú tratas a todos igual, el segundo ni haciéndole la hurracarrana, ni manita de puerco cede, porque tiene un carácter más fuerte, ¿va? Pero es más fácil decir, se las aplico todas a todos igual. Y el Papa dice, no. La verdad es una, no vamos a negar, lo que es pecado y lo que es verdad es verdad. Pero hay personas que, por ejemplo, están en pecado, pero es porque, por ejemplo, puede haber heridas muy fuertes, o después cuando una persona se mete demasiado en el pecado, es tanto el vicio que desarraigarlo cuesta mucho, pero van en el proceso. Pero tú dices, no, pero está pecando, pero va en el proceso. El problema es que como tú no ves en el alma, entonces, fíjate cómo los padres del desierto aquí dicen, la guarda del corazón, el examen de sí mismo y el discernimiento son las 3 virtudes que guían al alma. El Papa dio meses atrás unas catequesis del discernimiento que son una joya, ¿no? Me gusta contar mucho un ejemplito que él puso para que vean cómo es importante el discernimiento, tanto en situaciones que parecen malas como también en situaciones que parecen buenas, porque si alguien cree que el demonio solamente se va a presentar con la cara fea, no. La misma Sagrada Escritura dice, se presenta con luz de ángel, es decir, que muchas veces el demonio nos va a trastabillar creyendo que nosotros estamos haciendo las cosas de Dios. Ejemplo, dice el Papa Francisco, ¿qué pensarían de una monjita que siente mucho ardor por ir al Santísimo y pasar un tiempo ahí con el Santísimo? De pronto le nace en su corazón estar con el Santísimo. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso viene de Dios? ¿Sí o no? Pues sí. ¿Sí? ¿Creen que una monjita que siente ardor puede decir, esto viene de Dios? ¿Sí o no? Sí, porque quiere estar con el Santísimo, ¿no? Pero dice el Papa Francisco. Ahora, ¿qué dirían si ese ardor a la monjita se le viene cuando le toca lavar los trastes del monasterio? ¿Viene de Dios? ¿Dejar los trastes y irse al Santísimo? ¿Será que Dios querrá que sea infiel a un servicio a la comunidad religiosa que tiene ahí? Entonces fíjate que hasta una cosa buena, sin discernimiento, ahí te embarras. No, Dios quiere que esté en el Santísimo. Mira qué curioso cuando te toca lavar y trapear y todo esto, ¿ah? Vamos a ir a misa. No, es que yo tengo cosas que hacer. Ya. Siguiente sentencia. El abad pastor dijo, si el hombre odia 2 cosas, puede liberarse de este mundo. Y un hermano preguntó, ¿qué cosas son esas? Y dijo el anciano, el bienestar y la vanagloria.
el bienestar y la vanagloria. Lamentablemente, como migrantes nos han vendido esto del sueño americano, pero en una estructura de bienestar. Y el bienestar no lo puede tener los monjes, por eso se fueron, porque ya sin persecución ya estaban bastante bien, pero muchas veces el que tiene bienestar no tiene bien ser. No es lo mismo estar que ser, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones materiales, hay un principio básico de la doctrina social de la Iglesia. Dios te puede bendecir económicamente, pero a mayor bendición económica, lo que Dios te dice es, no, o sea, cuando Dios te bendice materialmente, económicamente, no es para que incrementes tus lujos, sino para que incrementes tu generosidad. Yo nomás les pregunto, ¿eso es lo que se promueve dentro y fuera de la iglesia hoy? No, si te va más bien, pues una casa triple. Y si te va bien, pues de una vez otra una cuarta. O sea, no te dicen que cuando empieces a prosperar económicamente no es para que eleves tus lujos, sino para que eleves tu generosidad, ¿no? Entonces, esta es la cuestión de no engancharse con el bienestar. También, por ejemplo, me decía una señora que con todo en grupo de oración y todo eso, ella a veces se sentía fuera del grupo de oración porque las demás señoras solamente hablan de cirugías, que me puse aquí, que me puse allá y que sabes en dónde allá lo hacen mejor y todo ese tipo de cosas. Esa es la conversión de las señoras de iglesia. Y como a ella no le interesa nada de eso, tú dices... Y nuevamente no se trata de juzgar a estas señoras, es decir, ¿qué evangelio han recibido? ¿Qué esposos tienen que quizá chance y son los que les empujan a ponerse aquí que ponerse allá? Y a mí no me van a decir que las mujeres no hablan de eso, porque a ver, les cuento una rapidita. En mi adolescencia yo estuve en el seminario y a veces se hacían convivencias familiares. Entonces, pues evidentemente en los baños de un seminario todos son para varones, pero cuando venían las familias se reservaban algunos para mujeres, y entonces les ponía un letrerito de mujeres. Y una vez yo entré al baño, etcétera, y mientras estaba el baño pusieron el letrerito de mujeres. Entonces yo hasta metía los pies para no ver, uy, Dios mío, las conversaciones que yo escuché ahí de madres y hermanas de seminaristas, Dios mío, yo que las creía santas a las mujeres. Entonces a mí que no me vengan que no, nosotros no hablamos de esas cosas. Siguiente sentencia. Se dice que el abad Pambo, en el momento de abandonar esta vida, dijo a los santos varones que le acompañaban: desde que vine a este desierto, construí mi celda y la habité. No recuerdo haber comido mi pan sin haberlo ganado con el trabajo de mis manos, ni de haberme arrepentido de ninguna palabra que haya dicho hasta este momento. Y sin embargo, me presento ante el Señor como si no hubiese empezado a servir a Dios. Cuando yo he visto, por ejemplo, ahorita en redes sociales que ya empieza a haber sacerdotes y laicos, vamos a orar por la conversión del Papa. Digo, suena bonito. Evidentemente el Papa es el primero que dice que necesita convertirse, pero cuando tú dices, voy a orar por la conversión del Papa o del obispo o de mi párroco o de mi esposo y de mi esposa, y no se te ve, voy a orar por mi propia conversión, hay algo ando que mal. Ahí hay una clave. Porque los más santos, Santa Teresita tiene una frase, Santa Teresita es siglos después de los padres del desierto, ella dice, santaza, que hasta su director espiritual dice, esa mujer yo creo que nomás pecó venialmente, mortalmente no. ¿Qué nivel era Santa Teresita? Y ella decía que cuando se presentara al cielo, llegaría con las manos vacías. Luego tú ves que hoy se alza cada católico que se cree casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad, y desde ahí juzga al Papa, al párroco, etcétera, y todo eso, y tú dices, qué peligroso. Si estos santazos, mira, el récord de este padre desierto, desde que vine a este desierto construí mi celda y la habité. No recuerdo haber comido mi pan sin haberlo ganado con el trabajo de mis manos, ni de haberme arrepentido de ninguna palabra que haya dicho, es decir, controló bien su lengua hasta este momento. Y sin embargo, me presento ante el Señor como si no hubiese empezado a servir a Dios.
Esa es la humildad de los santos. ¿Verdad? Yo cuando era adolescente, le he dado después diferentes matices, ¿verdad? Pero cuando era adolescente yo hacía una oración, palabras más, palabras menos. A mí vino una vez este tipo de pensamientos antes de conocerlos a los padres del desierto, pero llegué a la misma conclusión y dije, le decía, Señor, borra de mi memoria todo el bien que yo haya hecho o que esté haciendo, para que siempre tenga la necesidad de ser mi primera obra de amor por ti. Porque me di cuenta, y quizá a ustedes les ha pasado, sobre todo si alguien viene de una vida que tú dices, yo pasé de la oscuridad a la luz, ¿no? O sea, radical, yo llevaba una vida desordenada. Díganme si o no, cuando pasó esa conversión en un retiro, lo que tú quieras, si te hubieran dicho, vete a dar la vida por Cristo a África, te vas. De tanto agradecimiento, decir, cómo el Señor me ha perdonado de esta vida puerca que tenía y me ha traído, etcétera. Pero algo pasa que después, con los próximos años, te vas ablandando y ya hasta empiezas a creer que vas teniendo puntos para el cielo, ¿va? Y te sientes confiado, decir, no, yo ya tengo 30 años acá en el ministerio, etcétera. Y qué peligroso es tener una memoria de creer tantas cosas que ya tienes puntos para el cielo, etcétera. Porque de antemano te vas a dar cuenta que no tienes la misma generosidad y el mismo arrojo que cuando recién te convertiste. Cuando recién te convertiste, te decían, hermana, limpie los baños, lo que haga falta. Pero 3, 4 años más, ya que eres líder o lo que tú quieras y gustes, no, fuchi, esos, es bien peligroso estar registrando en la cabeza, esto hecho por Dios, esto. Mejor, Señor, yo le decía, que mi alcancía sea tu memoria, o sea, todo el bien que haga, que se quede contigo, para yo siempre revisar mi alcancía. No, hombre, no tengo nada, me urge hacer el primer acto de amor por Dios, ¿no? Y creo, me parece que eso es un poquito más saludable. Siguiente sentencia de los padres del desierto. Un hermano preguntó a un anciano, Padre, ¿cómo viene al hombre el temor de Dios? Y respondió el anciano, si el hombre practica la humildad y la pobreza, no juzga a los demás, se apoderará de él el temor de Dios. Dice el libro de los Proverbios, la palabra de Dios, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Por eso tú ves personas, no es lo mismo ser sabio que inteligente. Sus hijos pueden ser inteligentes porque estudian aquí en Stanford, ¿no? Pero sabios, la sabiduría solamente viene de Dios. Tú puedes ni siquiera saber leer y escribir, pero porque tienes el santo temor de Dios, que no es tenerle miedo a Dios, es diferente el temor al miedo, el santo temor de Dios, porque como dice aquí el Padre del Desierto, practicas la humildad, la pobreza y no juzgas a los demás, se apoderará de ti el temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Entonces, a mí los mejores consejos, ¿sabes?, que yo he recibido a veces misionando son personas que no saben ni siquiera leer ni escribir, pero son humildes, ¿verdad? Son humildes, son temerosas de Dios, ¿verdad? Siguiente sentencia. Un anciano dijo que el temor, la privación de alimento y el penthos, ahorita explico lo del penthos, moren en ti. Repito, que el temor, la privación de alimento y el penthos moren en ti. Les decía que no es lo mismo tener temor que miedo. El temor siempre es prudencial, ¿no? Siempre es prudencial. Por ejemplo, si yo estuviera aquí caminando por la terraza de la iglesia, en el borde, a mí me da temor de que me caiga. En ese sentido, el temor ni siquiera es malo, es bueno porque me previene. El temor es prudencial. Pero si yo tengo miedo, lo más seguro es que me va a terminar cayendo. ¿Por qué? Porque el miedo paraliza. Entonces, en este sentido, por ejemplo, alguien que va manejando o alguien que va a manejar, si tiene miedo a manejar, se lo aseguro que se engarrota en el volante. Puedes tener temor y vas con precaución, pero el miedo siempre te esclaviza, ¿eh? Entonces, dice nuevamente el Padre del Desierto, que el temor, la privación de alimento y el penthos moren en ti. Entonces, primero ya hay la diferencia entre temor y miedo.
La privación de alimento, el ayuno, esto tiene que ver mucho también para este tiempo de Cuaresma. Pero hoy, más que nunca, se ha visto el efecto del ayuno en el sentido científico. De hecho, en cuestiones de mi salud, a mí me ha ayudado mucho lo que se llama el ayuno intermitente, ¿verdad? Que son mínimo 16 horas de ayuno, ¿verdad? Que si las haces un poquito, la última comida la haces a las 6, 7 de la noche, te dan fácilmente. Yo a veces hago más de 17, dependiendo. Porque hoy no la iglesia, la ciencia está verificando que el ayuno te resetea, te refresca tu memoria, te empieza a sanar más cuestiones a nivel físico. Entonces, las religiones, porque esto hay que decirlo que no solamente los cristianos, los musulmanes también ayunan y todo esto, hay una conexión en ayunar y tener la mente y el espíritu más alerta. En cambio, cuando te pasas de comida y todo eso, de hecho en México tenemos, después de comer, ¿te puede dar qué? El mal del puerco, ¿eh? El mal del puerco, porque cuando uno se atraganta, ¿no? O sea, lo menos que vas a estar es despierto, ¿eh? Entonces, y dice, y el pentos moren en ti. ¿Qué es el pentos? Que es el duelo por la muerte de un pariente. Y de aquí, en sentido espiritual, tristeza causada por el estado de muerte en que el alma se encuentra a consecuencia del pecado, sea del pecado propio o del pecado del prójimo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Padre Cierto? Que el temor, que no es miedo, el temor, la privación de alimento y el pento, es decir, la conciencia de que nos vamos a morir y que si estamos en pecado, corremos el peligro de estar condenados por toda la eternidad. Moren en ti para que estés alerta. Siguiente. Dijo un anciano, no hagas a otro lo que tú detestas. Si odias al que habla mal de ti, no hables tampoco mal de los demás. Si odias al que te calumnia, no calumnies a los demás. Si odias al que te desprecia, al que te injuria, al que te roba lo tuyo o te hace cualquier otro mal semejante, no hagas nada de esto a tu prójimo. Basta guardar esta palabra para salvarse. Es la regla de oro que se menciona también en la Biblia, ¿verdad? Aquí nada más la única cosa que yo les diría es atención simplemente con las cuestiones patológicas o criminales, porque me ha tocado estar ayudando a víctimas de violencia doméstica, entonces algunos narcisistas y psicópatas juegan mucho con esta cuestión y entonces les conviene que las otras toleren, que te calumnien, que todo eso, pero porque ya es una cuestión patológica que les protege de los abusos que están haciendo, ¿verdad? No, cuando hay abuso sexual, físico, etcétera, tú tienes que denunciar, ¿verdad? Tú tienes que denunciar. Dios no quiere que te quedes así. Pero en los errores de carácter y todo esto, claro que tendríamos que ser más tolerantes en ese sentido, o a lo menos pensar, si a mí, dice un dicho, ni al mentiroso le gusta que le echen mentiras. ¿Han visto algún mentiroso que dice, miéntanme? No. Ni al mentiroso, ni al mentiroso le gusta que le echen mentiras. Recientemente en el que era Twitter, que ahora se llama X, hay un padre que yo sigo muy bueno, que es súper apacible. Él es poeta y todo eso, pero con tanta amargura que hay en redes sociales, ya le sacaron el clavo ahí y dice, es impresionante la amargura que se mueve. Entonces yo le dije, padre, tiene que entender que, y él decía, pero uno le responde o los bloquea y se sienten. Entonces yo le digo, padre, es el típico que llega como león, les ruges y salen de piel sensible, porque ha generado mucha cobardía en las redes sociales. Cualquiera opina, cualquiera insulta, etcétera, desde atrás, pero si le respondes de la misma manera, con fuerza, o lo bloqueas, etcétera, se dan por víctimas, ¿no? Ese tipo de cobardía. En general, la regla de oro, no hagas lo que a ti no te gusta que te hicieran, ¿no? Siguiente sentencia de los padres del desierto. Ya nomás quedan dos. Un anciano dijo, la vida del monje es el trabajo, la obediencia, la meditación, el no juzgar, no criticar, ni murmurar, porque escrito está, ama Yahvé a los que el mal detestan, a los que detestan el mal.
Salmo 96. La vida del monje consiste en no andar con los pecadores. Ahorita voy a explicar eso. Ni ver con sus ojos el mal, ni obrar, ni mirar con curiosidad, ni inquirir, ni escuchar lo que no le importa. Sus manos no se apoderan de las cosas, sino que las reparten. Su corazón no es soberbio, su pensamiento sin malevolencia, su vientre sin hartura, y en todo obra con discreción. En todo esto consiste el ser del monje. Primero aclaro la cuestión de no andar con pecadores. No significa que te creas un santo, ¿verdad? Sino que no te infectes del pecado del pecador, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Cristo anduvo con pecadores. De hecho, lo juzgaban por eso, porque comían con pecadores, etc. Sino que no te infectes. Siempre habrá probabilidad de que algo te ensucie como tal. Pero decía el Papa Francisco la otra vez, como decía, hay algunos que terminan, como decía, como se consigue la pureza ensuciéndose las manos, ¿verdad? Porque él dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que enferma por encerrarse. Hay mucha gente que no se mete en situaciones en donde hay peligro de ensuciarte, pero es tanto el amor por las almas que están metidas ahí, que tú vas ahí. El mismo Señor se metió al lodo a sacarnos, básicamente, con su reencarnación. Y con esto, ¿Él estuvo de acuerdo con el lodo? No. Eso es lo que no entienden muchos, ¿va? Entonces, por lo otro, la palabra es discreción. Y esto es bien importante porque no es una cosa que presumamos principalmente los hispanos, los latinoamericanos. Repito aquí. Un anciano dijo, la vida del monje es trabajo, la obediencia, la meditación, el no juzgar, no criticar, no ni murmurar. ¿Alguien entiende eso de murmurar? Porque lo cometemos mucho. ¿Qué es murmurar? No contestar lo mismo que está haciendo otra persona, a lo mejor fuerte, ¿verdad? No, pero ¿qué es murmurar? La murmuración son los chismecillos, ¿no? Sí, La- chapres, que dice uno. Sí, la murmuración es meter la sospecha sobre alguien. Es muy cobarde. ¿Por qué? Porque es el típico que te llega y te dice, dicen que Oscar, tas. Ni siquiera tienen los pantalones para decir esto. ¿Ah? Pero no la avisas, Dice, ya te dije. ya, dicen. ¿Quién dice? Es un típico murmurador. Los murmuradores son chismosos, pero de los más cobardes, porque ni siquiera tienen los pantalones para decir, yo pienso esto. No, dicen que fulanito, dicen. Eso es de lo más diabólico que hay. Entonces, la vida del monje consiste en no andar, claro, no somos monjes, pero aprendemos de esto. Dicen, no andar con los pecadores no significa que nos creamos santos, sino no ver con sus ojos el mal, ¿verdad? O sea, no infectarte. Estar con los pecadores, pero para ayudarlos. No obrar ni mirar con curiosidad. Esto los padres del cierto hablaban mucho en sus... que muchas veces el demonio entra por la curiosidad. O sea, ya yo sé que afecta a hombres y mujeres, pero honestamente más las mujeres siempre como que quieren escuchar todo, ver todo, qué dijo aquel, etcétera. Y a veces hay curiosidades que hasta son peligrosas, ¿no? O sea, yo a veces, yo me intento confesar una vez a la semana y me ha tocado ver muchas veces que principalmente las mujeres están bien cerquita de donde está confesando el padre. Mujer, si tú llegas a escuchar algo, te obliga el sigilo del sacerdote, que no hay, el sacerdote no puede decir nada, nunca, no hay ninguna excepción. Y si lo dice, queda excomulgado. Una persona que escuchó una confesión le obliga el sigilo sacramental. Si ella dice algo de lo que escuchó, queda excomulgada. Tiene que ver a un canónigo o a una persona que perdone una excomunión. Queda fuera de la iglesia, ¿verdad? Pues esto es muy grave, ¿verdad? También no necesita decirla. Si actúa en consecuencia, por ejemplo, si yo me confieso con el padre no sé, supongamos que trabajo aquí en la parroquia y que me ando robando las aguas de la parroquia, ¿verdad? Y voy y me confieso. El padre, aunque sabe que le estoy robando las aguas, no puede esconderlas después. Dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué? Porque ya está sacando ventaja de la información de la confesión y él no puede hacer esto.
Un sacerdote tampoco puede mandar indirectas con la cuestión de la confesión. Es secreto absoluto, absoluto. Es de lo más serio que tiene la iglesia. Entonces, si alguien escucha algo de esto, no puede estar contándolo, no puede tomar decisiones sacando ventaja de la información que tiene, etc. A veces hay cosas que yo sé que parte de la desesperación, pero yo he trabajado bastante con jóvenes y créanme lo que el riesgo es más grave y se puede hacer más daño. El típico muchacho que tú notas como que ya anda en alguna cosa, anda mal mi hijo, etcétera, pero como no has entablado una relación de confianza con tu hijo, etcétera, te vas por la fácil. Entonces te vas y le empiezas a esculcar sus cosas. Yo les digo, se da cuenta ese muchacho, lo pierden. Lo pierden. Jamás les tendrá confianza. Pues, ¿qué quiere? Que me dice una señora, ¿qué quiere que haga? Es mi hijo, etcétera. Que se siente y primero empezar a pedir perdón de que no hemos construido una relación de confianza. Pero hacer las cosas por abajito, termina siendo una... O sea, tú dices, pero es un propósito bueno, pero es parte de una curiosidad malsana. Siempre la curiosidad en este sentido no sirve. Entonces hay que cuidar la curiosidad. Yo puedo ver, pero no tengo que estar viéndolo todo. Tengo los oídos, pero yo no tengo que escucharlo todo. O sea, yo no tengo que saberlo todo ni verlo todo. Porque cuando empiezo así, generalmente el alma se desequilibra, ¿no? Dice, no, ni obrar, ni mirar con curiosidad, ni inquirir, ni escuchar lo que no le importa. Lo que no importa, yo no tengo que estar tratando de saberlo. Sus manos no se apoderan de las cosas, sino que las reparten. Y aquí no estamos hablando solamente del que se roba, sino del que pide algo prestado y se lo queda, y se lo queda, y se lo queda. Tú no sabes si la persona, el dueño, ya lo necesitaba y que simplemente por vergüenza o por decir, quizá lo está necesitando. Retener cosas prestadas de forma negligente es una forma de robar. Entonces, hay que ser más y pensar más en la cuestión de repartir. Su corazón no es soberbio, su pensamiento sin malevolencia. Hay una tendencia siempre a pensar primero mal que bien. Son lo que se llaman juicios temerarios. Tú no sabes y ya asumes, ¿verdad? O sea, es como si yo estuviera, no, la señora ya está cansada porque ya cruzó los brazos y eso significa que ya como que ya le enfadé. Y no, la señora, ¿sabes qué? Por ejemplo, a mí yo tengo algunos problemas de espalda y a mí me han hecho eso porque a veces he tenido entrevistas en mi canal de YouTube y cruzo los brazos y dice, qué falta de respeto, etcétera, como que no te interesa si supieras cómo tengo mi espalda, compadre. Entonces, pero asumen siempre más lo malo que lo bueno. Entonces, una regla básica que aquí les puede ayudar, la decía San Agustín, después Santo Tomás de Aquino, es preferible equivocarse por pensar bien que por pensar mal. Entonces la señora, supongamos, está así y yo pensar, quizá tiene el mismo problema de espalda que yo. Y nada, que sí, realmente se está aburriendo, pero es preferible que yo me haya equivocado pensando bien de ella que pensando mal. El cristiano siempre se debe de preocupar primero por pensar bien. No significa ser ingenuo, ¿eh? No sé, si tú vas al barrio más delictuoso aquí, no vas a dejar en tu carro todo ahí que se vea, ¿eh? No son cuestiones de prudencia, pero no necesariamente estás pensando mal de la gente, sino hay una información que en ese barrio roban, etcétera, eres prudente. Pero digan sí o no, siempre tenemos la tendencia a pensar antes mal que bien, y eso no es cristiano, ¿eh? Y la última, dijo un anciano, pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. Si alguien no entiende compunción, ahorita lo explico. Pide a Dios, y sobre todo en Cuaresma tendremos que hacer esto, pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. Ten siempre presente tus pecados y no juzgues a los demás. Sométete a todos y no tengas familiaridad con mujeres, ni con niños, ni con los herejes. No te fíes de ti mismo. Sujeta la lengua y el apetito y prívate del vino. Y si alguno habla contigo de cualquier cosa, no discutas con él. Si lo que te dice está bien, dile, bueno. Si está mal, dile, tú sabrás lo que dices. Y no disputes, o sea, no pelees.
Compunción. ¿Qué es la compunción? Un dolor profundo por los propios pecados, ¿no? Ellos tienen muchas sentencias en este sentido y que pues yo iré dando estas charlas en diferentes partes, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. ¿Por qué? Porque dice, pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción. La mayoría de nosotros nos confesamos más por atrición que por contrición. La atrición, y es válido, o sea, es válida la confesión por atrición mientras se haga bien. Examen de conciencia, dolor de los pecados o arrepentimiento, decir propósito de enmienda, decir los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Si haces bien tu confesión, bien. Pero alguien que se confiesa por atrición es, por ejemplo, alguien que pues viene la primera comunión de su hermanito, entonces él es el padrino, se tiene que ir a confesar. Si se confiesa bien, es válida la confesión, pero esa tendría que ser la actitud, no. Alguien que se va y se confiesa porque no se quiere ir al infierno, tampoco es la motivación. Pero es válida la confesión, sigue siendo buena, pero es por atrición. A lo que tenemos que aspirar es un día confesarnos por contrición. Pongo un ejemplo de una persona de contrición. Verdaderamente por haber ofendido al Señor. O sea, una persona que se confiesa por contrición tendría que llegar con el sacerdote y sabiendo que Jesús está ahí presente, decirle, me merezco el infierno y no te pido que me lo quites. Voy para el infierno, sí, porque eso me lo merezco. Yo aquí estoy simplemente por el dolor de haberte ofendido. Quiero irme si quieres al infierno, pero habiéndote pidiendo perdón. O sea, por el solo hecho de ofender al Señor. Eso sí no, es una gracia que nosotros tenemos que pedir, porque la general uno se confiesa porque no me vaya a condenar, porque va a tocar, porque quiero comulgar, porque etcétera, y no por el profundo dolor de haber ofendido al Señor, ¿eh? La compunción nos ayuda a eso, es un tipo de contrición, ¿eh? Es una gracia. Por eso dice, pide a Dios que ponga en tu corazón la compunción y la humildad. Ten siempre presente tus pecados y no juzgues a los demás. A veces nosotros podemos caer en un error. Nos comparamos con personas que van más lento o más atrás en el camino de la conversión, ¿no? Y ahí es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque te puede dar una sensación de que tú vas avanzando. ¿Por qué? Porque tú antes tomabas y ya no eres un borracho. En cambio, tu vecino sigue siendo un borracho, ¿verdad? Pero la pregunta aquí no es si tú ya no tomas y tu vecino sí, sino qué tanto ha recibido tu vecino y qué tanto has recibido tú. Porque la máxima del Evangelio es, cada quien se le pedirá según se le ha dado. Yo ahorita tengo 42 años, pero cuando tenía como 35, una señora se me acercó y me dijo, oiga, usted es mucho más maduro que los hombres de su edad, de 35 años. Gracias a Dios no me tragué el piropo. Yo le dije, habría que preguntar si esos otros hombres de 35 años han recibido tanto como yo. Porque chance no han recibido tanto como yo y están mejor delante de Dios. Porque han dado, parecen que están más abajo de mí, pero para lo que han recibido van muy bien. En cambio yo parezco que voy encima de ellos, pero de acuerdo a lo que he recibido de Dios yo traigo deuda. Y usted se está apantallando porque yo soy mejor que ellos, pero yo no tendría que ver eso, si soy mejor que ellos, sino si soy lo que tendría que ser de acuerdo a lo que Dios me ha dado. Y ahí se los aseguro que si sacamos cuentas salimos con unas deudotas. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿va? Porque esto es lo que el Papa está hablando, que en la iglesia está metido un profundo sentido de fariseísmo y sobre todo cuando el Papa se compadece de ciertos grupos que están en pecado, etcétera, y que trata de alguna manera de acogerlos, etcétera, porque como nosotros no somos de ese grupo, los vemos de reojo. Nadie está diciendo que no estén en pecado, pero a la hora de tú hacer un juicio, dice aquí el Padre del desierto, ten presente siempre tus pecados. Pero bueno, pues sí, lo tengo presente, pero yo no soy una prostituta, o yo no estoy en unión libre, o yo no estoy en ese tipo de cosas. ¿Tienes presente tu pecado? Sí. Puede ser de menor gravedad que eso, pero delante de las gracias que Dios te ha dado,
sales con una deudota grande. Siempre hay que tener mucho. Decía un padre, un doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, a la iglesia la beneficiamos más revisando la propia conciencia que la conciencia ajena. Entonces, cuando yo veo estas iniciativas de vamos a orar por la conversión del Papa, tú dices, esta persona no se da cuenta que los grandes males en la iglesia comienza con tu pecado. Ese chiquititito que tienes, pero que lo tienes, eso es toxina que se va al cuerpo de la iglesia. Porque luego uno ve los grandes males en la iglesia o en el mundo y uno dice, ¡qué barbaridad! ¿Tienes algún pecado? Sí, pero nunca de eso, pero ¿tienes un pecado? Sí, eso se llama comunión del pecado. Tu pecado ha alimentado grandes males. Todos somos responsables de los grandes males en la iglesia y en el mundo. El único que no sería, no sé, el clon de la Santísima Virgen, ¿eh? La doble de la Santísima Virgen, porque de ahí en más, si tú tienes un pecado, hemos cooperado a las violaciones, a los abusos, a las guerras, etc. Por lo que Juan Pablo II llama la comunión del pecado. Igual, existe la comunión de los santos, que es al revés. Tú puedes estar en el hospital sufriendo, pero unido a Cristo, con tanta virtud, con tanta paciencia, eso es oxígeno que avientas por las venas de la iglesia y del mundo entero. Y nadie te va a dar crédito. Pero en el juicio final, de mí te acuerdas, vamos a ver cuántas personas hicieron tanto bien de manera oculta por la comunión de los santos. Entonces hay una comunión del pecado y una comunión de los santos. Entonces, ten siempre presente tus pecados y no juzgues a los demás. Bueno, también tendría que decir, aprendamos a juzgar, porque, por ejemplo, hay juicios descriptivos, esos no hay problemas que en hacerlos. Estoy viendo que un hombre le está pegando a la esposa, no juzgues, no, pues, fíjate, si puedo describirle al policía, le pegó, etcétera, no estoy juzgando, estoy juzgando descriptivamente. Lo que no tengo que hacer es juicios temerarios. Ejemplo, a ver, para que se entienda mejor esto. Cuando voy a dar comida a los homeless allá en Los Ángeles, puede ver a alguien de pronto algún homeless que me amenace y me pida el dinero y se lleve mi cartera. Y yo le puedo decir al policía, me robaron. Si le digo que esa persona es un ladrón, ¿lo estoy juzgando? ¿Sí o no? Lo estoy juzgando descriptivamente, ¿eh? Pero no lo estoy juzgando moral o valorativamente. ¿Cuál sería ya un juicio injusto? Y seguro ese dinero que me robó lo va a gastar en drogas. ¿Yo cómo sé? Eso se llama juicio temerario. ¿Cómo sé? Y fácil nosotros damos un brincote. Un brincote. ¿Qué tiene que ver de que me robó? Y te digo, claro, me robó. Y si digo, esta persona es un ladrón, no estoy juzgándolo. Estoy en el sentido juicio de valor. Ni estoy juzgando temerariamente. Estoy un juicio descriptivo. Describiendo, haciendo un juicio de acuerdo a la descripción de lo que pasó. Claro que es un ladrón. Pero de ahí a decir, lo va a gastar en drogas y todo eso, ya ahí yo estoy pecando. Porque imagínate que si me robó para comprar leche para darle a su bebé. Alguien podría decir, pero de todos modos robar, yo no estoy justificando el robo, ¿entiende? Yo estoy diciendo que yo no puedo dar el salto. O cuando se te pide a alguien, a algún homeless o alguien te pide, no, yo no les doy porque lo gastan en drogas. Si te consta, dale. Decía San Juan Crisóstomo, si no le quieres dar, no le des, pero no lo humilles más con tus juicios. Si a ese homeless a ti te consta que lo gasta en drogas, dale, no le des. O dale en especie. Dale un plátano, o dale la comida, etcétera, etcétera. Hay formas de dar. Porque sí, ciertamente hay algunos que no administran bien el dinero que se les da. Pero si no sabes y le das, ahórrate los juicios. O si no le das, ahórrate los juicios. Porque los juicios temerarios son muy graves delante de Dios, ¿eh? No te fíes de ti mismo. Luego dice, sométete a todos y no tengas familiaridad con mujeres, ni con niños, ni con los herejes. Esto es muy particular para ellos que vivían en el desierto, ¿eh? Apartados. No te fíes de ti mismo. Sujeta la lengua y el apetito y prívate del vino. No porque el vino sea mal, sino sabemos el abuso del vino, ¿eh?
Y la última parte, que es con la que termino, dice, y si alguno habla contigo de cualquier cosa, no discutas con él. Si lo que te dice está bien, dile, bueno. Si lo que te dice está mal, dile, tú sabrás lo que dices y no disputes. Esto evidentemente está hablando en un contexto de necedad. Porque, por ejemplo, hay mamás que se la pasan discutiendo con su hijo y no captan de que su hijo le digan las cosas como digan, está cerrado. La que siempre cuento, la señora que me dijo, ay hermano, tengo toda la vida diciéndole a mi hijo que arregle su cuarto, que lo tenga limpio, etc. Por 15 años le he estado diciendo esto y no hace caso. Ahorita tiene una noviecita, la noviecita le hizo el comentario y lo tiene limpio. Entonces yo le dije a la señora, mire, entiéndame lo que le voy a decir. A mí casi estoy seguro que usted ama mucho a su hijo, pero su hijo no se siente o no se sabe amado por usted. Aquí hay un quiebre. Porque no se entiende que una mujer desconocida de pronto le diga, y ahí arregle la cosa. Y usted por 15 años ha intentado diciéndole Biblia, regañándolo por la buena, por la mala, por arriba, por abajo, y no. ¿Qué hay en usted o qué usted no tiene que aquella muchacha sí tiene? Y no me estoy refiriendo físicamente, que habrá una gran diferencia, me imagino, sino en el carácter. Entonces, ya ahí se están hablando ahorita cada vez más en psicología de los lenguajes del amor, ¿va? Usted ha amado mucho a su hijo, pero en un lenguaje que él no ha entendido. No ha entendido. Si arregla eso, y va a ver que va a trabajar mejor la cosa. Porque a veces entran en discusiones y tú dices, por mucho que les estés dando razones y estés correcto, tú eres el tonto, porque esta persona está cerrada, no entiende. Ahí el tonto no es él, el tonto eres tú, que quiere insistir en una cabeza que no le entra. No, por mucho que se lo digas, no le va a entrar. Tú tienes que empezar, si me permites una palabra, con otra estrategia. Ya, si no es con la palabra, pues no insistas ahí. Ya él lo sabe. Hay algo que no has intentado y que puede ser con el trato, y etcétera, etcétera. En fin, lo dejo aquí. Hacemos una oración, o no sé si hay preguntas. Podemos hacer como 5 minutos si alguien tiene alguna pregunta. ¿De pregunta? Ok. ¿Hay alguna pregunta? Esto con respecto al Papa que dice que dicen hay que orar por la conversión del Papa, pero si decimos hay que orar por las intenciones del Papa. Eso es diferente, muy distinto. Sí, no, totalmente. No, el mío Papa, a cada rato, si hay algo que dice el Papa siempre, a cualquier persona que lo saluda, etcétera, es recen por mí. Inclusive a veces hasta lo dice hasta con el sentido del humor que él tiene, dice, recen por mí, a favor. Dice. Entonces, sí, no, yo digo en aquellos que por no quieren encubrir decimos en México, su mala leche contra el Papa. Entonces, la encubren de una manera de, vamos a rezar, pero por su conversión. Habrá que ver si tú no eres el primero que necesita esa conversión, ¿verdad? Es como quieren hacer ver mal al Papa. Pues. Claro, sí, porque al decir, vamos a rezar por la conversión del Papa, es porque este Papa está muy mal. Y el Papa reconoce que él es el primero en que también tiene que convertirse. Pero la actitud de decir, por eso es decir, la cuestión está en el engaño de aparecer buenecito, ¿verdad? Pero en el fondo está torcida la intención, ¿verdad? ¿Verdad? Me disculparán la palabra. En México tenemos un término que yo no he encontrado otra palabra para eso. Yo sé que a veces ofende, ¿verdad? Pero no encuentro otra palabra que pueda menos fuerte. Son los típicos chingaqueditos, ¿verdad? Esos son. ¿Verdad? Literalmente, ¿verdad? Ponen carita de angelito, sí, todo muy devoto, etcétera, pero como más o menos. ¿No hay más preguntas? Así yo
tengo otra. A ver. Mire, ahorita que mencionó de temor a Dios y miedo, que nunca lo he tenido muy bien, y una vez mi hija me preguntó, porque en inglés creo que no hay temor, ¿verdad? Temor a Dios. Someday fear, o... No sé. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor a Dios, verdad? Y me dijo, ¿por qué tenemos que tener miedo a Dios? Y entonces, en realidad yo no le supe explicar cuál era la diferencia Ya. entre miedo y temor. De hecho, es un don del Espíritu Santo, el temor a Dios, ¿va? Que no es tenerle miedo a Dios, sino es temor a pecar, porque es la manera más injusta de pagarle a quien siempre me está amando. O sea, si usted tiene una persona que ama, tiene un temor de desagradarle, ¿verdad? Y no porque él se vaya a vengar, etcétera, sino porque sabe que es tan bueno que uno dice, o sea, temo pecar porque él ha sido puro amor conmigo, o sea, que es la manera más injusta de pagarle a él. Va por ahí el temor de Dios, ¿verdad? Es como decir, ¿cómo le voy a quedar mal si él ha sido tan bueno como Ya. Y entendiendo que aunque uno caiga, él sigue amando. Él sigue amando. Eso lo he explicado varias veces en las charlas, que digo, a veces escandaliza, pero siempre aclaro, para que no vayan con chismes que no son. Yo digo una frase, tú no necesitas confesarte para que Dios te perdone. El misionero está diciendo que ya no necesitamos confesar. No, espérate, a ver, ¿qué estoy diciendo? Tú no necesitas confesarte para que Dios te perdone. Dios no es un inmaduro como tú y como yo, que dice, hasta que me pida perdón, lo perdono. No. En el mismo momento que tú estás pecando, en ese mismo momento Dios te está perdonando, porque Dios es amor puro. Dios no es un inmaduro que dice, pecó, me ofendió, estoy enojado, y hasta que no venga a confesarse, no lo perdono. Ya lo veo aquí confesando, ok, ahí te va mi perdón. No. Dios nos perdona. O sea, de hecho, si uno hace ese ejercicio, cuando uno, sobre todo cada uno tiene sus pecados más repetitivos, vamos a decirlo, una de las cosas que puede ayudar es eso. Cuando uno está pecando, pedirle al ángel custodio o al Espíritu Santo que me recuerde que en ese mismo momento a quien yo estoy ofendiendo me está amando. Me está amando. Eso es lo increíble. Estoy ofendiendo en este momento a Dios con este pecado y Él me está amando y me está perdonando. Entonces, ¿qué pasa? El problema está que ese perdón de Dios no se aplica, no entra en mí, sino es a través de el arrepentimiento y de forma ordinaria por la confesión. O sea, cuando uno se confiesa, lo único que hace es abrir la puerta de un perdón que ya estaba ahí esperándome. Distinto a creer como que, voy y le pido perdón y entonces Dios dice, ok, entonces ahora sí, ahí te va el perdón. No, el perdón ahí está en la puerta. Desde el mismo momento que pequé, Dios me está perdonando. Pero yo no me puedo beneficiar de ese perdón si no me arrepiento, si no voy al sacramento de la confesión. Y cuando voy, lo único que hago es eso, abrir la puerta y entra ese perdón que ya estaba dado. ¿No? ¿Nada más? Bueno, pues hacemos una oración. Sí, una oración. Perfecto. Entonces, así como están, cierren sus ojos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a guardar un momentito de silencio. Y vamos a consagrarnos a la Santísima Virgen diciendo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.